En este programa tenemos muchísima suerte porque es verdad que entrevistamos a grandes profesionales de aquí de Barcelona que cada uno en su especialidad, sobre todo los médicos, nos dan mucha información de nuestra salud y sobre todo detalles, consejos de cómo mejorar. En este caso y hoy que vamos a hablar con el doctor Echarri, muchísimas gracias. Tú eres director médico de Atenea Dental Clinic, pero no vamos a hablar de dentaduras, o sí, pero el motivo que nos ha traído a tu consulta es que tú eres experto en la apnea del sueño, es decir, ya tu padre fue pionero en darse cuenta en esa relación que hay entre la dentadura y el ronquido, que es algo que a mí me pareció muy curioso, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio. Sí, de hace un tiempo para aquí, desde el campo de la odontología, hemos visto cómo podemos influenciar no solo en la mordida, no solo en la sonrisa, que es la principal causa de las primeras visitas aquí en nuestra clínica, pero también cómo podemos mejorar en la respiración, en el descanso y en cómo podemos solucionar también algunos problemas de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Es decir, que nuestra mandíbula, cómo están colocados nuestros dientes, todo eso influye en cómo respiramos, cómo digerimos la comida y también cómo dormimos, ¿no? Correcto. Lo primero que siempre explico a mis pacientes es que debemos hacer un diagnóstico. El diagnóstico para ver esos problemas que podemos tratar nosotros desde la clínica dental son siempre del tipo obstructivo, es decir, tenemos que ver dónde está la obstrucción. Al final, en el cuerpo humano tenemos un tubo que se llama faringe que va de la nariz a la boca y conecta con nuestros pulmones. Debemos estudiar con diferentes pruebas dónde está la obstrucción, si está en la nariz, en la boca o en la faringe y en qué sección de la faringe. Eso nos marcará, dependiendo en qué zona está la obstrucción, si la podemos tratar o no desde la clínica dental o si nos tenemos que apoyar en diferentes especialistas. Es decir, que si a lo mejor la obstrucción está más en la zona de la nariz, pues a lo mejor tengo que hablar con un otorrino, pero en el caso de que sea en esta zona mandibular, de la distribución de los dientes, también ahí es donde vosotros intervenís y podéis dar buenos consejos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos detalles que podríamos explicar a los que están en casa que le tienen que hacer pensar, ostras, a lo mejor mi ronquido o lo que me dice mi pareja o en casa me comentan, oye, hace ruido durmiendo, ¿no? Viene de aquí, de la boca. Sí, correcto. Lo primero que hacemos, como bien has dicho, es un cuestionario en el cual hacemos un cuestionario al paciente y un cuestionario al bed partner, ¿no? Al compañero de cama. Muchas veces el primer signo de alarma son los ronquidos, ¿no? Los ronquidos, debemos diferenciar ronquidos en niños, ronquidos en adultos. Los ronquidos en niños son patológicos, siempre debemos ver a un especialista, ya sea el pediatra, el neumólogo o lo podríamos ver también en el odontólogo. Es decir, que un niño que ronca es algo raro, es algo extraño, correcto. No deberíamos verlo como algo normal, ¿no? Exactamente, a no ser que sea un proceso que está constipado, que tiene un proceso de amigdalitis, pero si es crónico, ¿no? Además de 3-6 semanas, debemos ir a un especialista. En cambio, cuando es un adulto, no todos los ronquidos son sintomáticos de una patología de base. Si bien es cierto que puede ser, debemos siempre descartar lo que sería fumadores, lo que sería personas con obesidad y lo que serían personas alérgicas. Eso siempre es un ronquido que puede ser a causa de una situación de base del paciente. Pero bien es cierto que cuando esos ronquidos ya son más sonoros, más frecuentes y sobre todo cuando ya vienen acompañados de una apnea, que es cuando el paciente se ahoga, puede ser que se despierte o no, o que únicamente sea el acompañante de cama quien lo note. Cuando ya hay apneas significa que hay un tiempo determinado en el cual estamos dejando sin aire nuestro organismo. En ese tiempo sí que debemos acudir al especialista. Eso hay que vigilarlo, porque claro, en esos momentos en los que la persona durmiendo se queda sin respiración y hace ese sonido que le despierta incluso muchas veces, eso es un síntoma claro de que algo no va bien, ¿no? Correcto. Eso nosotros llamamos el ciclo de la apnea. El ciclo de la apnea es cuando el paciente descansa, está normalmente en una posición estirada, debido a que al dormir el tono muscular desciende, estamos horizontales porque la gravedad hace que la mandíbula siempre se posicione un poquito más hacia atrás, hace que en pacientes que tienen esa obstrucción, cuando dormimos, el paso de aire por esa faringe que hemos dicho antes se reduce. Eso hace que haya una serie de cambios gasométricos en nuestro organismo, se llama hipercapnia e hipoxia, disminución del oxígeno, y eso ¿qué es lo que hace? Que nosotros necesitemos, cuando el organismo nota que hay esos cambios, necesitamos hacer ese microdespertar que llamamos o apneas, ¿no? Que necesitamos volver a respirar. Eso hace que retomemos el oxígeno y volvemos a despertarnos, volvemos a quedarnos dormidos. Las veces que ese ciclo ocurre es lo que nosotros llamamos el índice de apnea por hora. Cuantas más veces
tengamos esas apneas por hora, más grave será la patología de, ahí sí, una apnea obstructiva del sueño, ya no solo únicamente un ronquido. Es decir, que si de una manera espontánea, puntual, notamos algún día esa sensación, o nos dice, ¿no?, el compañero de cama, como tú dices, oye, que esta noche has hecho ahí un despertar, un ruido extraño, pero pasa muy de tanto en tanto, a lo mejor, bueno, es una cosa puntual, no que no es nada grave, pero hay personas que realmente ya lo van acumulando. ¿Qué pasa en la mandíbula, en la dentadura de esas personas? Sí, normalmente siempre los pacientes que los podemos clasificar como candidatos al tratamiento en la clínica dental siempre tienen unas características morfológicas concretas, ¿no? Primero tenemos normalmente una mandíbula retroposicionada, puede ser de nacimiento o debido a la maloclusión. También solemos tener un paladar muy estrecho, un paladar ojival que es alto, ¿no? ¿Debido a qué? A que la lengua durante el desarrollo no se ha posicionado en una posición alta, haciendo que se expanda ese paladar. Y también puede ser que debido a que roncamos, debido a que tenemos esas apneas, dormamos con la boca abierta, por lo que ese aire que debería entrar por la nariz, donde tenemos una serie de pelos que hacen como de filtro de esas partículas que no son buenas para el organismo, en cambio cuando entre ese aire por la boca no hay ningún filtro, entonces suele inflamarse la encía. Entonces normalmente tenemos un paciente que tiene gingivitis, que es la inflamación de encías, suele venir acompañado no de sequedad bucal, ¿no?, que tenemos esos labios agrietados, esa sensación de sequedad, y también un paladar estrecho y una mandíbula normalmente retroposicionada. Entiendo entonces que cuando ya hay niños que crecen con esas mandíbulas especiales, ya a lo mejor los dentistas pensáis, este niño puede ser candidato a cuando sea adulto, hay que empezar ya desde bien jovencito a buscar remedio, ¿no? Correcto, el tratamiento en niños es muy agradecido porque podemos poner unos aparatos que se quitan y se ponen, son aparatos, nosotros le llamamos aparatos funcionales. Lo que hacemos es reposicionar con esos aparatos de quitar y poner la mandíbula en una posición más adelantada, haciendo no solo que reposicionemos, sino que podemos fomentar el crecimiento de la zona del cóndilo, que es la articulación temporomandibular, para que ese niño no le estemos reposicionando la mandíbula, o sea, estamos haciendo crecer, haciendo o disminuyendo el riesgo de que cuando sea adulto sufra ese síndrome de apnea obstructiva del sueño. En adulto, en cambio, ya no podemos hacer crecer los huesos, sino que lo que hacemos es o un abordaje mediante ortodoncia para mover los dientes en una posición que sea más proclive, ya no solo avanzando la mandíbula, sino también expandiendo el maxilar, que eso sí que se puede hacer sin cirugía, para que si no lo podemos ensanchar el tubo de ancho, lo podemos hacer en el plano horizontal, o si no lo podemos hacer con ya cirugía ortognática, que sería el mismo procedimiento que hemos hecho en niños, pero pasando por quirófano, se hace una intervención ya en hospital cortando la mandíbula y avanzándola en una posición para hacer que ese tubito que hemos dicho que es la faringe sea más ancho, o si no, con el dispositivo de avance mandibular, que es una opción que hacemos mucho en clínica, es una opción que a los pacientes les gusta mucho porque es muy poco invasiva, es un aparato que se coloca arriba y abajo, evitando que cuando el paciente duerme la mandíbula se vaya para atrás, sino que la fija en su posición, la misma que tiene el paciente cuando está despierto, evitando que la mandíbula vaya para atrás durante el sueño y oblitere la faringe. Entonces, doctor, entiendo que hay dos maneras de arreglar este problema. Una puede ser, pero en todo caso, en los dos casos se ha de modificar y se puede hacer, que la medicina hoy en día hace maravillas, podéis modificar la mandíbula de una persona con un aparatito, que sería lo menos invasivo, o ya pasando por quirófano en casos en los que el doctor diga no, el aparato no va a acabar de dar el resultado que esperamos. Exactamente, ¿no? Aquí siempre el diagnóstico de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, si bien lo debe hacer siempre un neumólogo, siempre viene con una polisonografía, que es una prueba que el paciente se lleva a su casa o la hacen al hospital, está toda una noche durmiendo y miden una serie de factores, una serie que es el índice de apnea por hora y sobre todo la saturación de oxígeno. Con eso lo que vemos es la severidad. Cuando el SAOS, que es cuando tenemos un índice de apnea por hora menor a 15 más o menos, lo consideramos leve o moderado, lo podemos tratar únicamente con el dispositivo de avance mandibular, que lo que hacemos es, no cambiamos la forma de la mandíbula, sino su posición, y es reversible. Sería como una plantilla para alguien que es cojo. En cambio, cuando ya tenemos un SAOS severo, ya no está tan indicado la terapia únicamente con estos dispositivos, sino que deberíamos o operar o entonces sí ir al hospital y preguntar por un CPAP, que es una máquina que ya lo dan los neumólogos, que lo que hace es durante el sueño, es una máscara que insufla aire para que esa oxigenación que no somos capaces nosotros mismos o el paciente de hacerla, nos ayuda la máquina. Entonces entiendo que dependerá de ese número de repeticiones de despertares bruscos, ¿no? Correcto. Lo que va a determinar o lo que os orienta a vosotros para decir, bueno, vamos a probar una de las terapias, la más suave, o no, en este caso, por el número de repeticiones de despertares así, ¿no?, que me ahogo, ya pasáis a la más
más agresiva. ¿Cualquier edad es buena para hacer esto o no? Cualquier edad es buena, siempre acompañado, como hemos dicho, ¿no? Si lo vemos en un niño, el tratamiento va a ser mucho más predecible porque le estamos cambiando la estructura ósea. En un adulto, a cualquier edad se puede hacer, ¿no? Los estudios nos dicen que cuanto más edad tiene el paciente, más proclive es a tener esta enfermedad. Si bien es cierto que podemos beneficiarnos del tratamiento a cualquier edad y siempre poder mejorar esas apneas durante la noche, siempre acompañado de reducción de peso, siempre acompañado de dejar de fumar, dejar el alcohol y tener una dieta mucho más equilibrada. Eso ayudará sin duda, ¿no? Sin duda. A reducir, y a lo mejor incluso no tenemos que pasar por quirófano, Correcto. nos quedamos con la otra versión. Correcto. Y hemos conseguido bajar ese número de apneas, ¿no? De despertares bruscos. Bueno, tú das cursos, ¿verdad, doctor? Correcto. Aquí a las nuevas generaciones de dentistas, sí, que se especializan, que salen ya de las facultades de medicina y que se especializan en lo vuestro, y que, bueno, con la experiencia adquirida por tu padre, que fue pionero aquí en Barcelona, das cursos, das charlas y orientas un poquito a los nuevos dentistas para que tengan en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Esta rama de la odontología siempre ha estado más vinculada con el ortodoncista, que somos los que nos hemos especializado en el movimiento de los dientes, pero bien, lo que nosotros intentamos es enfocarnos, ¿no?, esta formación a todos los campos, tanto no solo de la odontología, sino también de la medicina, ¿no?, para que siempre que un doctor vea a un paciente lo vea como un todo y bien, hagamos todos los tratamientos que tiendan a siempre expandir la vía aérea superior, ¿no? También aprovecho, ¿no?, que tenemos la suerte de que este noviembre se hace el simposio de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño aquí en Barcelona. Es una gran oportunidad donde nosotros daremos una charla sobre el tema para todo aquel profesional que tenga inquietudes sobre cómo podemos mejorar la vida de nuestros pacientes, no solo los dientes, que puedan acudir y podamos también compartir nuestra experiencia. Me doy cuenta además de que entre colegas conviene, ¿verdad?, escuchar a unos, escuchar a otros, porque entre todos podéis mejorar la vida de una persona, siempre cada uno desde su rama, desde su especialidad, ¿no? Sí, es básico. Yo formo parte de un grupo interdisciplinar donde tenemos cirujanos maxilofaciales, tenemos neumólogos, tenemos pediatras, tenemos enfermeras. Es importante no ir uno solo contra el problema, sino tener un buen equipo y que todo el equipo tenga la misma filosofía de trabajo, en que siempre seamos, pues, tener una buena oclusión, una buena salud, una buena sonrisa, pero también tener una buena respiración, que es lo que nos evita, está muy estudiado, que está relacionado con muchas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, incluso las neoplasias, porque no conseguimos que el cuerpo tenga una correcta reoxigenación durante el sueño. Es decir, que a veces otras enfermedades que tengamos pueden venir incluso de este mal respirar, de este mal dormir, ¿no? Correcto. Lo que hemos estudiado es que hay una comorbilidad, eso es que la presencia de ambas enfermedades hace que, no se sabe si es el huevo o la gallina primero, pero siempre se ve, es muy normal ver en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, en pacientes neoplásicos que suelen tener síndrome de apnea obstructiva. Y lo que es más interesante, se ha realizado un estudio con un seguimiento de 15 años, que es muy buen estudio, ¿no?, de la Wisconsin Sleep Cohort, que lo que nos dice es: paciente que tiene un mayor control de esas apneas vive más. Es decir, que podemos mejorar no solo la respiración, sino también cómo se va a curar de las otras enfermedades que tiene. Y doctor, ¿hay algún remedio casero? Porque a veces en farmacias encontramos algún tipo de producto, algún tipo de medicamento o pseudomedicamento de origen más natural que intenta mitigar un poquito, ¿no?, apagar esos ronquidos extraños. Sí. Yo lo primero que recomiendo es tener un diagnóstico, porque no todos los ronquidos vienen del mismo motivo. Por eso primero necesitamos un diagnóstico. De lo que yo conozco de farmacia que han usado los pacientes, yo tengo la experiencia que normalmente los pacientes que vienen es porque ya han probado otras cosas y luego sí que vienen. Exactamente. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es un buen diagnóstico, y cuando lo tenemos, todo lo que sea preformado no suele funcionar porque no se adapta bien a los dientes. El único medicamento que sí que está probado que funciona es aquel medicamento que se ha pensado para la pérdida de peso, porque lo que hace no es aumentar la vía aérea, sino que lo que hace es el paciente adelgaza, por lo que tiene menos grasa parafaringia, menos papada, por lo que
la obliteración es menor, pero no que cambiemos la vía aérea, sino que el paciente ha reducido el peso. No hay ningún medicamento que sirva más allá de Hoy en día es difícil, ¿no? algún antialérgico, si el origen es que tenemos una rinitis alérgica, sí que podría funcionar, pero no hay nada que nos reposicione la mandíbula como podemos hacer los cirujanos o los odontólogos. Porque a fin de cuentas es un tema, como tú decías, doctor, de las plantillas en los zapatos. Exactamente. Es un tema de mandíbula. Esto no creo que haya medicamento que arregle esto, ¿no? Tenemos ya que ponernos en vuestras manos. Correcto. Oye, ¿y esto le afecta más a hombres o a mujeres? ¿Qué os encontráis en consulta? Muchísimo, es mucho más frecuente en hombres, mucho más frecuente en hombres, y cuanto más mayor es el hombre, más frecuente es. Está también, ¿no?, muy estudiado como más o menos en la última investigación a escala mundial, que es del 2019, nos dijeron que 1.000 millones de personas pueden tener eventos respiratorios entre 30 y 69 años. Y de esos, un 43%, que es, perdón, 45%, que son 450.000 personas en el mundo, es muchísimo, tiene un SAOS que puede ser moderado o grave. Es decir, en hombres es mucho más frecuente, más o menos unas 2 veces y media más frecuente que en mujeres, y además es una enfermedad muy extendida, pero no siempre diagnosticada. No, tenéis incluso libros publicados vosotros hablando del tema, ¿no? Porque ya se está investigando mucho, la medicina avanza, se ponen las pilas y vosotros vais aprendiendo, y tú aquí desde tu escuela también, ¿no?, te dedicas a hacer un poco de divulgación sobre esto, poniendo la atención y la lupa, como digo yo, en ojo a ver cómo diagnosticamos a las personas. Exactamente, ¿no? lo que hay que intentar siempre que con nuestro tratamiento, si bien tenemos que intentar mejorar la vía aérea, más allá de los dientes, al menos lo que tenemos que asegurar es no disminuir esa vía aérea, que es lo que hemos visto que ha podido pasar con algunos tratamientos que se hacían hace muchos años. Y ahora intentamos dar ese enfoque para, como hemos dicho antes, ¿no?, ver al paciente como un todo. No arreglar la sonrisa, que es por lo que normalmente vienen los pacientes, sino también dejarle una buena mordida, que no tenga dolor al comer y sobre todo también que pueda respirar mejor y hacer que esas vías aéreas sean lo más anchas posibles. Doctor, te tengo que hacer la pregunta de las preguntas, porque estamos en un dentista. ¿Esto duele? Porque sabes que siempre preguntamos esto. Cuando ponemos un pie en el dentista, lo primero que preguntamos es si duele, ¿no? Sí, tenemos, de las opciones que hemos hablado, el tratamiento en niños no es en absoluto nada doloroso, es un aparato que se pone y se quita, es cero invasivo. El dispositivo de avance mandibular tampoco es nada doloroso, también es una férula que se pone y se quita. Nos la ponemos al dormir y ya está. Entonces, al dormir cambiamos la posición de la mandíbula, al despertar nos la sacamos y volvemos a nuestra posición normal o habitual. La cirugía sí que es un procedimiento que requiere hospitalización, requiere unas curas luego, y obviamente es una cirugía del esqueleto facial, por lo que tiene su recuperación, que más o menos son las 3-4 semanas, pero bueno, eso siempre es en medio hospitalario, por lo que están los pacientes súper controlados. Controlados, ¿no? Oye, y a partir del momento en el que yo empiezo a utilizar estos aparatos, ¿cuándo empiezo yo a notar, ostras, pues esta noche ha habido un cambio, ya he dormido de otra manera? Sí, lo mejor de estos aparatos, como el dispositivo de avance mandibular, es que los resultados son inmediatos. La primera noche pueden pasar un par de noches que el paciente no se acaba de acostumbrar a llevar ese nuevo aparato, pero cuando lo lleva toda la noche es instantáneo, porque el problema ¿cuál era? Si lo hemos diagnosticado correctamente, era que el tubo, la faringe era estrecho. Cuando lo hacemos ancho, el paciente respira mucho mejor y es desde el minuto 1, ¿no? Con lo cual me imagino que el momento este en el que ya se ha hecho toda esa intervención, tanto la más suave como la más severa, y viene el paciente con esa alegría, ¿no?, con esa sonrisa y esa recuperación, es el mejor momento para vosotros, ¿no?, con el éxito de haber pasado por ese proceso, ¿no? Sí, cuando viene un paciente que directamente nos dice, no, es que ahora respiro, no, es que ahora ya no me levanto cansado, no, es que estoy más activo, no, es que ya que como estoy mejor he conseguido bajar un poco más de peso. Es como un cambio de hábitos de vida, y obviamente eso es una satisfacción brutal para toda la clínica. Es un sistema muy costoso esto a nivel económico, es decir, o se puede ir haciendo, pues me imagino, ¿no?, un pago a plazos y demás, pero dentro de lo que es el mundo de la odontología y de los dentistas, es uno de los tratamientos que consideras tú más costosos, más desconocidos seguro, claro. Más desconocidos seguro. Sí, más desconocidos sí, porque nosotros tenemos nuestro gran pool de pacientes, son de pacientes de otros dentistas que nos lo derivan para hacer otros colegas dentistas te envían pacientes. Correcto, sí, esto es nuestro pool de pacientes mayores ¿no? Pero en cuanto al coste tenemos dos variantes, ¿no? Una que es para los pacientes que no tienen seguro, no están convencidos de si se va a funcionar o no, hacemos un dispositivo de avance mandibular en clínica, uno que es provisional, que lo que hace es adaptamos 2 férulas
a la boca del paciente y lo adelantamos, y eso nos sirve, ese es siempre menos costoso. En cambio, luego tenemos el definitivo, es un aparato que va adaptado a los dientes de cada paciente. Si los dientes no cambian, el aparato no es necesario cambiarlo, es decir, dura muchos años, y en cuanto al coste es menos que un implante dental, por lo que para los beneficios que tiene y para la longevidad del aparato realmente no es tan costoso. Pues esto es muy buena idea, porque uno viene, lo prueba, ¿no? Este primer modelo, que es un poco una prueba, si ya nota mejora, venga, me hago el definitivo, que me va a durar muchos años y que te va a permitir, sobre todo, dormir mejor, descansar mejor, ¿no? Y hay personas que realmente se levantan cansadas y puede venir de aquí el tema, ¿no? De esta mandíbula. Sí, es muy importante, porque algo de lo que no hemos hablado también es el impacto socioeconómico, ¿no? También se ha estudiado cómo tienen menor actividad física, tienen menor actividad laboral, tienen el riesgo de sufrir más accidentes de tráfico, tienen el riesgo de sufrir más accidentes laborales, y también el apetito sexual disminuye al no descansar. Entonces, lo dicho, es un cambio de vida, ¿no? Pues ya lo veis, si alguien en casa desgraciadamente tiene algún caso de algún familiar que sabe que se despierta varias veces durante la noche con estos ronquidos que incluso llegan a despertar no la misma persona sino los que tiene al lado, pues es bueno pasar por un buen profesional que nos mire bien, que nos haga un buen diagnóstico. Y bueno, con doctor Echarri, muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo. Yo creo que nos queda muy claro, ¿verdad? Seguro que en casa hay gente ya pensando, ostras, pues esto le pasa a mi cuñado, esto es lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Y como siempre desde el programa dando buenos consejos y hablando con profesionales que saben del tema. Gracias. Muchísimas gracias.